Miré una nota en la televisión con respecto a un festival en uno de nuestros países. No voy a decir dónde, qué nación era, para no hacer sentir mal a nadie. Pero el festival era este: una vez al año, en una zona de ese país, se celebra un festival que establece que por ese fin de semana que dura el festival, el matrimonio queda cancelado. De esa manera, ya se imaginan lo que pasa, ¿no es cierto? Todos pueden, como dicen, es lindo tirarse una canita al aire. Después en privado les digo dónde. Bueno, ustedes dicen las costumbres de nuestros pueblos. ¿Cuánto les gustaría participar en ese festival? El asunto es este, queridos, que no hace falta tener un festival para sufrir el impacto de las tentaciones. ¿Ustedes lo saben bien? El problema del creyente es el desafío de cómo vivir una vida que agrada a Dios cuando todavía tiene el viejo enemigo viviendo dentro de él. Ustedes lo saben. El día que nacemos de nuevo, Cristo viene a nosotros, nos da el poder del Espíritu Santo, pero no quita al viejo enemigo. Y entonces la tentación, al igual que nuestra sombra, nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Y vamos a tener que luchar con el pecado hasta el fin. No piensen que en la lucha contra el pecado hay alivio, hay mejora. Por el contrario, tengo malas noticias. Quiero decirles que a medida que me pongo viejo, veo que el pecado viene cada vez con más fuerza. De maneras más sutiles, más difíciles de discernir a veces. Recuerden que en distintas etapas de nuestra vida el pecado apela a nosotros de maneras diferentes. Si les dijera cuál es el pecado de la juventud que hace caer más jóvenes, creo que el que más voltea es la sexualidad descontrolada. A la edad media, ¿cuál es el gran pecado? El día que usted se da cuenta que tiene que mandar los hijos a la universidad y ahora finalmente la responsabilidad está sobre sus hombros, el dinero pesa. Y después de viejo, el poder, la arrogancia. El asunto es que el diablo es muy astuto, ha tentado a la humanidad por muchos siglos y lo hace con mucha efectividad. Y ustedes y yo tenemos una lucha continua contra este dragón. Acá Pablo nos va a hablar de que Dios nos ha llamado para santificación. Nos va a decir que la santificación no es algo feo, aburrido, porque Jesús era santo y no era aburrido. Sin embargo, quiere decir que Dios, cuando nos salva, nos trae a comenzar una nueva vida con el propósito de reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Pero hay un conflicto. El pecado vive en nosotros. Y en Romanos capítulo 6 estuvimos contestando la primera pregunta que él plantea, es: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Si hemos sido salvos por la gracia de Dios a pesar de las barbaridades que hicimos, ahora, porque Él nos ama y estamos en su familia y nos da vida eterna y no nos va a quitar la salvación, entonces tenemos rienda libre para pecar. Y la respuesta fue: de ninguna manera, versículo 2, ustedes lo vimos. Y nos dio varias razones por las cuales ustedes y yo no deberíamos volver a las cosas que un día hicimos antes de conocer al Señor. Nos recordó que un día, de la misma manera que nacimos en Adán y traíamos la simiente de la muerte, al nacer de nuevo en Cristo, tenemos la simiente de la vida y ahora hemos sido sepultados con Él, resucitados, una nueva vida, y tenemos el poder para vivir una vida diferente. Por lo tanto, nos dio dos exhortaciones: identifíquense, preséntense. Y ahora, al párrafo que venimos esta noche, es para contestar la pregunta: pero de vez en cuando no me puedo tirar una canita al aire. Porque si ustedes recuerdan, cuando cerramos el estudio anterior,
Versículo 14 nos recuerda, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dijimos que siendo que lo que Dios usa en su trato con nosotros es gracia, favor inmerecido, sin límite, sin condiciones, entonces, qué lindo. Bueno, sí, claro, no, esclavo del pecado, no, pero de vez en cuando. Y Pablo va a contestar esa pregunta en el versículo 15 y nos va a enseñar 3 verdades en este párrafo tan importante. Primero, que el pecado esclaviza. Segundo, que el pecado avergüenza. Tercero, que el pecado mata. Vamos por parte. Dice, entonces, ¿qué? Versículo 15, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. El hecho de que Dios me trata como su hijo, me ama y no me va a dar la espalda, me da rienda libre entonces. ¿Me puede dar permiso para ser parte del festival allí? Y la respuesta es de ninguna manera. Y entre los versículos 16 y 19, vean ustedes, va a establecer la verdad de que el pecado esclaviza. ¿Cómo dijo? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quienes obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:34, el que hace pecado es esclavo del pecado. Nunca lo olvide. En el día de hoy hablar de esclavo es un tema que para nosotros no es común. Usted, por ejemplo, si está trabajando, usted firma una especie de contrato, aunque no esté firmado necesariamente, usted hace un contrato verbal con el empleador. El empleador le dice, usted venga acá, trabaje 8 horas, le damos 2 de overtime, pues de acuerdo a eso se le paga. Durante ese tiempo que usted está sirviendo bajo el dominio de ese patrón, de esa compañía, usted está bajo las órdenes del empleador, ¿correcto? El empleador le dice a usted qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y de qué manera y bla, 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 bla. Y entonces, durante esas horas usted está bajo su control, pero se llega a las 5 de la tarde y usted se va a casa y está en libertad de acción. ¿El esclavo en la antigüedad tenía esos beneficios? No, de ninguna manera. El esclavo era esclavo 24/7, era 24 horas al día y sin ningún derecho a nada. Toda su vida dependía de las órdenes del patrón. Sus derechos habían sido cancelados. El patrón tenía derecho absoluto sobre su vida. Podía disponer de él como quería. Y San Pablo aquí nos plantea una realidad. Y es que ustedes y yo, cada ser humano que vive en este mundo, es esclavo de alguien. Es esclavo de 2 fuerzas, que no hay muchas opciones. Un día, en la calle, ¿vieron esa gente que se pone un cartel sándwich? Y en ese cartel sándwich se pintó un letrero que decía, yo soy esclavo de Jesús. Y entonces se lo mostraba a la gente que iba con el auto. Y claro, la gente se reía, esclavo de Jesús. Después se daba vuelta y le mostraba lo que decía atrás y decía, ¿y usted esclavo de quién es? Todos en esta vida somos esclavos de alguien. Del pecado para muerte o de la justicia para vida. Nunca lo olvidemos. El pecado esclaviza. El pecado es un amo. El pecado es alguien que no nos deja opción. Recuerden cómo era su vida antes de conocer a Jesús. ¿A usted le interesaban las cosas de Dios? Nunca. Si Dios no lo buscaba, usted nunca llegaba a estas cosas. Si Dios por su espíritu, obrando a través de distintas circunstancias y personas no lo traía, usted nunca venía. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Empezamos con cosas chiquititas y después se van haciendo. La telaraña dicen que es apenas un hilito muy finito, pero después tiene una
potencia tremenda, que el animal que cae ahí, la araña ya lo tiene listo. El pecado es así. El pecado esclaviza. Un día un caballero me dijo, dejar de fumar es fácil, yo ya lo hice 32 veces. Ah, ¿y por qué estás en la 33 entonces? Claro, sí, el pecado esclaviza, queridos, ustedes saben. Es como un pequeño hilito que se va retorciendo y después tenemos una soga gruesísima que es imposible de cortar. Va con todos los hábitos de esta vida. No solamente la nicotina y la droga, todas esas cosas. Ustedes notaron que el pecado siempre genera hábito. Y, por ejemplo, el enojo. Yo sé que acá estoy hablando de un tema que ustedes no necesitan porque son todos ángeles. Pero usted sabe lo que es empezar el día mal, ¿no es cierto? Y usted se levanta mal de la cama y está en mal humor y empieza a gritar y a pegar patadas contra la mesa y de pronto eso se va haciendo un hábito y de ahí se pasa a la señora y de ahí se pasa a los hijos y de ahí se pasa... El pecado genera hábito y esclaviza. Alguien empieza de chiquito pensando, bueno, si transmito esta noticia, ayudo a la raza humana que esté mejor informada. Hasta que después el chisme se hace un estilo de vida y cuántas familias son destruidas. Y ustedes saben. Lo que empezó como chiquitito, como diversión, como algo inocente, se convierte en un hábito que es imposible de ser destruido. El pecado esclaviza. Y entonces Pablo aquí nos dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El contraste es inmenso. El pecado, lo va a decir varias veces, trae muerte. La obediencia a Dios, a su palabra, a su voluntad, nos trae una vida de un estilo completamente diferente. Y entonces mirando hacia atrás dice, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Hermanos, este versículo merecería un sermón aparte, porque nos establece las características de una persona que ha conocido a Dios, sinceramente, en forma genuina. Porque aquí Pablo menciona que un cristiano es aquel que ha tenido, en primer lugar, a un cambio transformador en el corazón y ha comprendido ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas. Si queremos saber que realmente una persona es cristiana, uno se pregunta si realmente ha sido tocado el corazón. Ustedes saben que continuamente nosotros apuntamos al corazón como ese sitio donde está toda nuestra personalidad. Es aquellas cosas que se hacen de corazón, las hacemos de corazón, las hacemos con pasión porque amamos. Y realmente, queridos, hay tanta gente que, por ejemplo, conocen algo mentalmente, pero no tienen corazón para hacerlo. Hay otros que son mucho entusiasmo, pero sin conocimiento. Las dos cosas son necesarias, nos dice el apóstol. Y esto, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Cristo murió en la cruz para libertarnos del pecado, para hacernos siervos de Él y entonces utilizarnos para sus propósitos. Versículo 19, va a ser una comparación una vez más. Hablo en términos humanos, para que ustedes me comprendan, está diciendo el apóstol Pablo. Por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para generar, ¿qué? Más iniquidad. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para santificación. Hubo un día que voluntariamente nosotros servimos al diablo y al pecado y a la injusticia. Y le dimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro dinero, toda nuestra vida. Y ahora dice, de la misma manera que un día se dieron a Él, ahora den su vida a Jesús, como esclavos de aquellas cosas que transforman. Y entonces, vuelvo a reiterar, ahí aparece por primera vez la palabra santificación. Eso es un proceso, márquelo bien. No es algo que se adquiere instantáneamente. Hay ciertas iglesias que predican algunas cosas que son un poco raras. Hay un grupo de iglesias que predican que hay un día cuando el cristiano recibe el bautismo del Espíritu Santo y automáticamente desde ese día no peca más. ¿Cómo quisiera que fuera cierta esa doctrina?
Un día, un gran predicador que vivió allá en 1800 en Londres, se llamaba Charles Spurgeon, fue un hombre muy elocuente, tremendamente utilizado por el Señor, y nos cuenta en una de sus biografías, leí en una de sus biografías que un día al final del culto viene un hermano a decirle: pastor, yo tuve el bautismo del Espíritu Santo y ya no peco más, soy santo completo. Y Spurgeon era medio terrible. Dice que en ese momento dio un paso para adelante y le encajó un pisotón en el pie. Y dice que en un instante el bautismo del Espíritu Santo desapareció. Ojalá la santificación fuera cosa de que la recibimos de arriba o nos tomamos una píldora. Qué fácil sería. La santificación es un proceso, mis hermanos, de tomarnos el Señor desde lo más lejano hasta lo más enterrado en el pecado para transformarnos a la imagen del Señor. Por lo tanto, es un proceso alegre, gozoso, de bendición. Nunca lo olvidemos. Pero la segunda lección que nos quiere enseñar el apóstol Pablo es que el pecado avergüenza. No solamente que esclaviza, sino que avergüenza. Versículos 20 y 21. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Claro, la justicia ya existía. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Tremendo. ¿Ustedes han conocido a alguien que vive sin Dios? Qué inteligentes que son los que están afuera, ¿no? Se ríen de los cristianos, se ríen de Dios, se ríen de nosotros, se ríen de la Biblia, se ríen de todo. Piensan: estos sí que son tontos y aburridos y están perdiendo la vida. Y ellos sí que son los smart, los sabios, los vivos. Y hacen todas las cosas que hacen. Y se revuelcan en todos los pecados y en todas las inmundicias. Y qué felices que son en el chiquero. ¿Y cómo se jactan? A mí me ha tocado vivir toda mi vida hasta que después me hice pastor y ahí me santifiqué de golpe. Pero mis años de formación en la escuela secundaria era todos los lunes venir los muchachos a contarme todas las cosas que habían hecho el fin de semana. El primer trabajo, la misma historia. Segundo trabajo, y realmente ustedes saben lo que es la gente que vive sin Dios. Cómo se jactan de esas cosas. Se consideran los dueños del mundo. Pero, bendito sea el Señor, cuando Él nos hace la luz y nos quita esta locura y esta ceguera espiritual que es el pecado, y ustedes y yo venimos a Cristo y vemos lo que éramos, vemos nuestra condición a los ojos de Dios, hijos de ira, destinados al infierno, viviendo en destrucción tras destrucción, recibiendo castigo tras castigo, viendo que los mejores planes se estrellan contra la nada, viendo que todo lo del hogar se destroza, que las vidas sufren. Y ustedes saben lo que estamos hablando. Y finalmente, cuando una persona se le hace la luz, dice: ¿qué hice? ¿Qué hice cuando serví al pecado? Y cuando antes se jactaba, ahora que conoce a Jesús, dice: ¡qué vergüenza! Mi estilo de vida es una vergüenza. Y si uno le dice: bueno, a ver, contame, hermano, de dónde te sacó el Señor, el verdadero cristiano dice: no, mejor no me preguntes, es demasiado vergonzoso para que yo cuente mi pasado. Demos gracias que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados del pasado. Pero ciertamente que el pecado, al creyente que se le ha hecho la luz, le da vergüenza lo que un día hizo. Porque estaba mal y sobre todo porque hacía doler el corazón de Dios que tanto le ama y le dio la vida. Y la pregunta del apóstol Pablo es: ahora que hemos conocido al Señor, ahora que tenemos su bendición, ahora que estamos viviendo de acuerdo a su plan, a su justicia, y entonces vemos el gozo del Espíritu, el amor, la paz, la fe, la fidelidad, la mansedumbre, toda la obra que Dios hace en nosotros, generando un cambio tan profundo, ustedes van a querer volver a hacer esas cosas que antes les daban vergüenza. ¿Qué fruto tenían de aquellas cosas que ahora se avergüenzan?
Es por eso que para el creyente que está sufriendo la tentación, y todas las vamos a tener que sufrir, no una vez, 1.000.000 de veces, siempre está el continuo desafío. Quiero volver a hacer aquellas cosas de las cuales un día Cristo me sacó. Aquellas cosas que yo supe que eran esclavizantes, que eran vergonzosas. ¿Voy a volver a ellas? La respuesta es no, absolutamente no. Nadie quiere volver a eso. ¿Quién quiere volver a tener esos sentimientos de vergüenza, de culpa, de humillación? Hace un tiempo atrás escuché a un predicador que decía que en la iglesia nosotros tendríamos que erradicar la vergüenza. Que la vergüenza es una motivadora falsa de la conducta. Y que a la gente le tenemos que hablar solamente del amor y el perdón y todo lo demás. Bueno, mire, ¿cómo hago para erradicar la vergüenza yo? ¿Se puede? No creo. ¿Por qué? Porque está escrito en nuestro código genético por el Creador. ¿Se acuerda cuando éramos chicos y papá nos miraba a los ojos y nos decía, ¿por qué lo hiciste? Y uno todo colorado se ponía. La vergüenza es fea. Cuando el Señor nos mira a los ojos, si nuestro Padre nos hacía poner rojo de vergüenza, yo no quiero, no conviene. Pablo dice, aquellas cosas que un día los avergonzaron, ¿van a volver a ellas? No. Última parte del versículo, porque el fin de todas estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido tercer producto del pecado, es esclavitud, vergüenza, muerte. Porque el fin de todas estas cosas es muerte, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Qué tremendo versículo este. Cuando nos dice aquí que el fin del pecado es muerte, ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, implica el día que un día nos van a llevar al cementerio, pero ¿está hablando de eso? No. Está hablando de esa muerte espiritual que nos priva de la vida de Dios y de su bendición. Está hablando de la vida de abundancia que Dios quiere para todos sus hijos. Está hablando de que cuando vivimos separados de Dios no tenemos poder contra el pecado, no tenemos poder contra las tentaciones, no tenemos poder contra el maligno. No tenemos poder para vencer con todos los problemas que nos aquejan. La vida se convierte en un infierno. Pero entonces, siendo que el pecado trae una consecuencia tan calamitosa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra salud, en nuestra economía, en todo. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, ustedes y yo el día que recibimos a Cristo, recibimos el poder para quedar libre de ese amo que un día nos controlaba. Para ahora producir frutos que son distintos a los que antes producían vergüenza. Nos dice, y hechos siervos de Dios. Qué linda frase. Tantas veces a los predicadores nos presentan como el siervo de Dios. Lindo título. Pero ustedes se dan cuenta que aquí Pablo dice siervos de Dios. Está hablando de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Qué linda descripción. Si a usted y a mí nos dicen, este es un siervo de Dios, pongámonos contentos. Debemos estar orgullosos. Debemos estar orgullosos que se nos reconozca que Cristo es el Señor de mi vida. Que Él tiene todo derecho sobre mí y que todos mis días están dedicados a conocerle a Él y agradarle en todo. Y entonces nos dice el apóstol que habiendo sido hechos, siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Otra vez introduce el término santificación. Esto es comenzar a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, como dice 2 Pedro, capítulo 3.
Esto es un proceso de transformación progresivo, paulatino, a la imagen de Cristo. Ya lo dije anteriormente. Y nos dice que en la medida que ustedes y yo crecemos en esto, en forma proporcional viene la vida eterna. Ahora, cada vez que nosotros hablamos de vida eterna, ¿en qué pensamos? Que cuando estemos allá en el cielo todos vamos a vivir bien y felices. Amén y amén. Pero muchas veces perdemos que el término que utiliza la Biblia cuando dice vida eterna es para hablarnos de la vida de Dios que viene al alma humana. ¿A ustedes les gustaría vivir en el cielo? Creo que sí. Porque en el cielo no hay miseria, no hay crisis económica, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay muerte, no hay nada de todo eso. Es la vida de Dios. Donde está Dios es el cielo, donde está el diablo es el infierno. Y en este mundo, tristemente, el diablo tiene control. Pero ustedes y yo que hemos conocido a Dios, esa vida que Él nos está esperando allá en toda su plenitud, por la obra de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, nos ha venido a dar un anticipo. ¿Cuándo? Ahora. Tan pronto conocemos al Señor. Entonces, nos dice, un día eran esclavos, un día se avergonzaban, un día estaban con destino de muerte, viviendo mal, esclavizados, destruidos, pagando un precio increíble, mal en todo. Pero ahora, por la obra de Cristo, ustedes han sido sacados de eso. Ahora son esclavos de Dios, siervos de Dios. Y se tienen que entregar a esto, y el resultado que van a cosechar cuando perseveren en agradar al Señor va a ser la vida de Dios en el corazón humano. Noten bien, creo que los creyentes tenemos el potencial para alcanzar niveles que son increíblemente gloriosos. Es un proceso. Cada uno crece de manera diferente, a velocidad diferente. Hay creyentes que se convierten y dicen, si Dios me salvó, quiero todo de Dios. Y les agarra candela, un entusiasmo total, y se lanzan con todo, y uno los ve que... Hay otros que son medio... y otros tortuguita. Bueno, mis queridos, esto lo regulamos ustedes y yo. ¿Cuánto tengo yo de Dios? ¿Cuánto yo quiero tener? ¿Cuánto quiero recibir yo de Dios? Lo que yo quiera. En el Señor no hay límite. En el Señor no está el problema. Él está deseoso de darnos más de lo que nosotros siempre le pedimos. Y sin embargo, ahí está el desafío. A veces a mí me asombra, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto que estoy diciendo, la vida de oración. Tantas veces vamos al Señor a pedirle, Señor, poneme una band-aid. Señor, dame esta cosita. Hace años atrás aprendí de mi pastor que decía, cuando oren a Dios, pídanle algo grande que solamente Él puede hacer. Tenía razón. Tantas veces le pedimos cambio chiquito, dame el vuelto de 20 centavos. Pidámosle cosas grandes al Señor. Pidámosle cosas grandes que cuando nos conceda podamos decir, esta fue la mano de Dios, esto fue obra de Dios. ¿Cuántas cosas logramos los humanos con el poder de nuestra inteligencia y el poder de nuestra fuerza? Pidámosle al Señor cosas grandes, que glorifiquen su nombre, que sean tan milagrosas y gloriosas que tengamos que decir, Señor, esto es tuyo. Esto no lo hicimos con el poder de la energía humana, con el poder del planeamiento, con el poder de la computadora, o con el poder de mi... No, Señor, esto lo hicimos. Esto es el resultado de tu obra. Por eso, en el versículo 23, nos da un resumen de todo el capítulo. Es uno de los grandes versículos de la Biblia y realmente es, como dicen acá, the gospel in a nutshell. El evangelio en una cascarita de nuez, resumido de una manera brillante. Porque la paga del pecado es muerte. Marquen el término paga. Usted trabaja y al final de mes tiene salario. Pablo aquí utiliza un término militar. Le recuerda a aquellos lectores que el soldado romano cuando salía a combatir iba por paga. El imperio le pagaba por servir. Y lo que nos dice aquí es que el que sirve al pecado, cuando viene el cheque a fin de mes,
¿Qué es? Una calavera, muerte, condenación, angustia, dolor, vergüenza. Por el contrario, dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Otro término militar. Dice que de tanto en tanto el emperador a los soldados que se destacaban venía y les regalaba una buena bolsa con monedas de oro. Esa era la dádiva. No se la habían ganado, era por la generosidad del emperador. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Pero el regalo de Dios, inmerecido, completamente gratis, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es algo, hermanos, que es la gloria del Evangelio. Es todo por la obra de Dios, es todo por su misericordia, es todo por su gracia. Eso sí, Pablo enfatiza a lo largo de esta carta muchas veces palabras que son importantes marcar. Nos dijo que ustedes y yo somos siervos de Dios. Versículo 22. Y ahora hay otra frase que a él le encanta utilizar y es Cristo Jesús, Señor nuestro. En lugar de la palabra Señor, ponga la palabra amo. Porque eso es lo que significa literalmente. Que el día que un día estábamos allá en el mundo sirviendo al pecado, Satanás y el mundo y la carne eran nuestros amos, nuestros señores, los que nos esclavizaban. Pero ahora, ustedes y yo, si hemos nacido de nuevo, ha sido todo por Cristo Jesús y Él debe ser llamado Señor. Es notable, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por la obra del Espíritu. Tan pronto el creyente acepta a Jesús, el Espíritu Santo produce algo que comienza a fluir. Y uno de los primeros frutos es que al Señor le llamamos de la manera correcta. No le decimos papito, ni oh rey, aunque es rey, ni le decimos che vos, le decimos Señor, porque Él es digno de todo. Es por eso que la gran pregunta es, ¿pecaremos porque entonces no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, compañeros. No queremos volver a ser esclavizados. No queremos volver a ser avergonzados. No queremos volver a tener muerte. Cristo nos sacó de todo eso para ser unos siervos de la justicia, entrar en un proceso de transformación a la imagen del Señor, y el resultado son bendiciones crecientes, la vida de Dios en el alma humana. Qué realmente manera de vivir, ¿no? Esto es lo que San Pablo trata en este libro, de la condenación a las posibilidades infinitas, de la condenación a la gloria. Todo por el amor infinito que Dios te tiene a ti y a mí. Ese Dios merece ser adorado, ese Dios merece ser servido. Merece todo nuestro amor y toda nuestra dedicación. Es nuestro gran privilegio servirle. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.